Nadie se beneficia más de una mujer asesinada que el feminismo. Yo crecí con una herida de abandono que realmente no existía. Era falsa, porque mi papá nunca me abandonó. Y Nina, ¿por qué no odiar al hombre? Porque también fui abusada por una mujer. Claro que hay hombres malos, pero eso ya lo sabemos. No creo que nadie en su sano juicio se atreva a negar que existen malos hombres. Quiero llegar a ese mismo punto con las mujeres. Y todavía me acuerdo que después de que me pegó, le llamó, lo primero que hizo fue llamarle a mi mamá y decirle, ya le pegué. Digamos, yo como veo el feminismo más o menos es, por ejemplo, una nube, la cual utiliza el dolor de las mujeres como un instrumento para conseguir algo. No confíen en un movimiento que se hace más fuerte y más rico entre peor te vaya a ti como mujer. Porque eres un antifeminista. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast en el que hablamos de negocios, inversiones, emprendimiento, política, teorías conspirativas, básicamente la vida cotidiana. Yo soy Nacho. Yo soy Leonardo, así que empecemos con este podcast. El día de hoy tenemos una gran invitada, una invitada que está luchando por el sentido común, por las mujeres, por las familias, por los niños, por nuestro país. Vamos a conocerla juntos. Nina Masati. Masati, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de platicar aquí con ustedes. Nina, muchas gracias por venir. La tradición del podcast, siempre nos saludamos así. Nina, todos podemos tener la percepción de alguien. Ahorita nos vamos conociendo. Estoy investigando un poco de tu trabajo. Pero primero que nada, en muchas o pocas palabras, ¿quién es Nina? Bueno, yo soy primero redactora de investigación. Soy mentora en combate de obstrucción de vínculos familiares. También soy fundadora de la organización Rescate de Infancia. Soy activista antifeminista, escritora y conferencista. Nina, justamente mencionaste algo clave, antifeminista. Sé que tienes un libro que ahorita vamos a pasar a él, el título Crónicas de una antifeminista. Ahorita me platicarás cómo llegaste a ese título y todo eso, pero te quiero preguntar y que me platiques más bien, pues, ¿qué te llevó a escribir ese libro, tu historia? ¿Por qué haces lo que haces? No sé si nos puedes platicar un poquito. Bueno, mira, yo siempre he creído que yo fui formada, yo nací para ser antifeminista. Me formé así. Yo crecí con una madre narcisista que me impidió el contacto con mi padre durante 5 años. Durante esos años yo fui abusada sexualmente por mi padrastro. Mi mamá me maltrataba psicológicamente, físicamente, me golpeaba todos los días. Y cuando yo tenía 14 años, mi mamá intentó quitarme la vida. Como consecuencia de esta crianza difícil, cuando yo tenía 18 años, escapé de mi casa y me fui a vivir a un cuarto en una azotea en donde me dejaron vivir a cambio de trabajar en una pollería. Me involucré ya como adulta joven en relaciones de pareja sumamente violentas y abusivas y me ha costado mucho trabajo durante esos años salir de ese círculo de violencia. Así es como yo llego en realidad al antifeminismo, habiendo vivido formas de violencia que son llamadas como violencia de género, pero dándome cuenta que al haber sido abusada por mi madre no hay protección para mí, porque mi agresora era una mujer. Entonces, es como yo me doy cuenta que el feminismo realmente no protege a las víctimas de violencia. Su objetivo principal es criminalizar varones y las víctimas que no sirven para ese fin son ignoradas. En una de las relaciones abusivas en las que me encontré, era violada de manera reiterada y así también me convertí en madre, de manera que también parte de mi activismo ha sido en defensa de la vida. Ese narcisismo de parte de tu mamá, ¿cómo se veía? Se ve como una incapacidad de complacerla, una incapacidad de hacerla feliz. No importaba qué hiciera. Yo en la escuela me metí a a concursos de oratoria, de lectura, de declamación, de teatro, de baile. Yo hacía de todo para intentar complacer a mi mamá y nunca era realmente suficiente. A veces, por ejemplo, no sé, te dice, esta taza se limpia así. Y al día siguiente, cuando la lavas así, te dicen, no, eso no es así, es de otra forma. Entonces vives en una constante incertidumbre de no saber qué es lo que debes hacer para que no te golpeen. Entonces vivo en un estado de alerta desde que era niña y a la fecha todavía a veces me cuesta bajar ese
ese ritmo, siempre vivo alerta, estresada, viendo que se hagan las cosas. Entonces, así es como se ve. ¿Y con tu padrastro cómo fue esa experiencia? Bueno, con mi padrastro nos fuimos a vivir a su casa. Cuando mi mamá me sustrajo, de hecho, o sea, nos fuimos a vivir a su casa sin el consentimiento de mi papá. Y mi papá ya no supo a dónde nos fuimos. Digo, estamos hablando de hace 20 años, no había las redes sociales que hoy hay, que rastreas a quien sea. En ese tiempo no se podía. Entonces nos fuimos a vivir a su casa y entonces la situación, la dinámica de poder cambia, ¿no? Porque entonces ahí mi mamá me dice, él te paga, él te mantiene y tú tienes que respetarlo y tú tienes que aguantarlo. Pero él incluso me manoseaba enfrente de mi mamá. Y mi mamá no hacía nada. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía entre 16 y 17 años cuando eso pasó. Hubo una ocasión en la que mi mamá, ya tenía yo 18 años, acababa de cumplir 18 años, y saqué una cuenta en Banco Azteca, de esas que abres con 50 pesos. En ese momento era nuevísimo. Mi mamá me dijo, tu papá depositó, que siempre me decía que nunca depositaba o que depositaba de manera muy intermitente y demás. Fíjate, mi papá no sabía dónde yo estaba, ni sabía cómo estaba, pero pagaba. Entonces mi mamá dijo, tu papá depositó, hizo un depósito a tu cuenta, ve a retirarlo. Y mi papá había depositado 450 pesos. Cuando yo llego con los 450 pesos, mi mamá me dijo, no, ¿por qué 450? Tu papá debió depositar 500, te robaste 50. Y yo le dije, no, yo no me lo robé. Y mi padrastro empezó a alimentar la idea de que yo era una ladrona y de que yo no era de confianza. Fue cuando una de mis mejores amigas en la preparatoria me dijo, él ya está preparando el terreno para que tu mamá no te crea nada. Yo creo que es momento de salir de tu casa. Y fue cuando tomé mis cosas y me fui. Nina, regresándonos un poquito, mencionaste que tu mamá, si entendí bien, trató de acabar con tu vida. ¿Nos puedes platicar esa historia? Claro, la recuerdo muy bien. Todo empezó porque me dio un calambre. Y entonces yo le dije a mi mamá, mamá, me dio un calambre. Y me dijo, cómete un jitomate. Y yo le dije, no me gustan los jitomates. Y ella me dijo, bueno, tómate una pastilla de esas de Teragran, que eran así gigantescas. Y yo en ese tiempo, tengo que admitir que mordía las pastillas. Entonces no iba a morder, esa era durísima. Entonces le dije, no me puedo tomar esa. Y en ese momento que dije eso, ella estalló. Así, de la nada. Aventó la mesa y se lanzó encima de mí. Intentó hacerme tragar la pastilla por la fuerza. Y estuvimos forcejeando durante mucho tiempo porque yo no quería. O sea, si no me la puedo pasar relajada, menos así. O sea, me iba yo a ahogar ahí. Entonces estuvimos forcejeando así, me tiró al piso y ella tomó un cable de extensión y me lo enredó en el cuello. Y empezó a apretarlo. Y ya del recuerdo que tengo, ya estaba poniéndose negro cuando vi el brazo de mi hermano a agarrar a mi madre por el cuello y quitármela encima. Y se fue. Y yo me quedé en el piso durante un rato y luego yo me convencí a mí misma de que eso era algo normal, de que, bueno, tal vez a todos los padres hacen eso, tal vez es parte normal de la crianza, y simplemente me levanté e hice como si no hubiese pasado nada. Pero desde entonces desarrollé un trastorno alimenticio que tratándolo en terapia ha resultado ser muy simbólico. Que yo, por ejemplo, yo tengo el trastorno por atracón. Cuando empezó yo vomitaba y vomitaba para poder seguir comiendo. Y ahora ya no vomito, ahora ya nada más me lo como así. Pero es muy simbólico porque cuando lo traté en terapia especializada para este tipo de trastornos, me dijeron, ¿qué tipo de alimento tú eliges, ¿no?, para darte los atracones? Y yo siempre respondía, el pan porque es muy denso. Y yo en el atracón siento la necesidad de sentir que se me tapa la garganta. Entonces ahí me dicen, es resultado de ese trauma. Es una conducta autodestructiva que viene justamente de ese evento en el que tu mamá intenta
justamente asfixiar tu garganta y ahora tú lo sigues replicando. Nina, mencionaste que te alejaron de tu papá. Sí. ¿Cómo fue crecer sin tu papá? O sea, ¿cómo te tomaste esa decisión en su momento y ahorita que lo reflexionas, no sé si nos puedas brindar un poquito como de contexto? Es que realmente no es una decisión que yo tomé, la tomó mi mamá por mí. Ella fue quien decidió. Yo siempre me llevé muy bien con mi papá. Lo siento por mis hermanos, yo soy la favorita. Siempre nos llevamos muy bien, siempre fuimos muy unidos y mi mamá justamente me maltrataba más a mí porque yo siento que era su forma como de desquitarse. Como celos. De mi papá, ¿no? Entonces, fue muy difícil. Realmente, yo siempre creí que no me había afectado. Ya de adulta yo creo que ya me doy cuenta que realmente sí me afectó. Pero yo siempre, vamos, que fui o intenté ser muy inteligente en ese momento. Digo, tomando en cuenta todas las circunstancias que pasé. Yo, por ejemplo, nunca me rebelé. Nunca fui mal en la escuela. Siempre seguí mi camino, ¿no? Yo crecí con una herida de abandono que realmente no existía. Era falsa, porque mi papá nunca me abandonó. Mi mamá me hizo creer que me había abandonado, pero eso era mentira. Y sobre todo una parte muy importante que me dijo, es que tu papá, si te quisiera, pagara tu pensión. Como no te quiere, pues no te paga tu pensión. Y ese es pareciera lógico, ¿no? O sea, lo escuchamos y parece lógico, pero en realidad es un aprendizaje muy, muy tóxico, porque lo que te enseña es que el amor es dinero. El amor se paga o el amor se vende. Y que si no hay dinero, no hay amor. Entonces realmente se convierte en una relación completamente materialista, la relación entre padres e hijos. Si me quieres, paga. No me quieres, no pagues. Entonces así se vuelve. Mi mamá intentó convencerme de que mi papá era violento y nos llevó a denunciar al Centro de Atención de Víctimas de Violencia Intrafamiliar, que es el CAVI, no sé si existe todavía, pero en ese momento se llamaba el CAVI. Intentó motivarme, por decirlo de alguna manera, a que yo dijera que mi papá era violento. Pero no lo dije y yo dije, mamá, es que yo quiero a mi papá. Y ella me dijo, no, es que tú tienes síndrome de Estocolmo. Enamorada de él. Sí. ¿Qué hace mi mamá con esa acción? Patologizar el amor que yo le tenía a mi papá, que es algo perfectamente natural, y ella lo convirtió en algo malo, en una enfermedad, en un trastorno mental, y yo trataba de no sentirlo, pero no, pues no se podía, estaba allí. Y Nina, sales de tu casa a los 18 años, por lo que nos estás platicando la historia. Me interesa saber, me cuentas que tu mamá era una mujer narcisista y me imagino la partida no se la tomó bien. ¿O cómo fue esa historia? No se la tomó bien, pero es que yo empaqué cuando ella no estaba y yo ya tenía afuera todo. Cuando ella llegó, no me agarró. Yo nada más me esperé allí para decirle me voy, ¿no? Y mi mamá recuerdo que me dijo, ¿estás embarazada? No estoy. No le quise yo decir por qué me iba. A pesar de que era un secreto a voces, digamos, o sea, mi hermano lo sabía, mi mamá lo sabía, pero nadie decía nada. Yo en ese momento no le quise decir por qué me había ido. Volví 2 semanas después para visitarla. Y cuando le conté, ahí le dije por qué me había ido y su respuesta fue, bueno, pues ya te fuiste, ya no pasa nada, ¿no? Y yo dije, bueno, ok, yo pensé que lo iba a dejar, ¿no? Que, no sé, algo. No, ella simplemente dijo, bueno, si ya te fuiste tú, pues el problema ya se arregló. Entonces, pues yo supe allí que estaba sola, porque yo de alguna forma tenía la esperanza que tal vez si yo le decía, lo iba a dejar y entonces yo podía volver a mi casa y dejar de trabajar en la pollería para vivir, ¿no? Yo todavía no terminaba la preparatoria. Entonces, pero no pasó. No, me dijo, ya te fuiste y entonces sentí que estaba completamente sola. ¿Y tu papá? Fíjate, mi papá vivía a unas cuadras de la pollería en la que yo trabajaba, pero yo todavía le creía a mi mamá la idea de que yo a mi papá no le importaba para nada. Entonces yo no lo busqué porque dije, yo no le importo. Entonces pasé así 4 meses trabajando
sin comunicarme con mi papá hasta que llegó el momento de hacer el trámite para entrar a la universidad. Yo quería entrar a la Facultad de Derecho. Tenía el promedio para la Facultad de Derecho, cumplía con todos los requisitos para entrar. En ese tiempo había pase reglamentado. Ay, ¿cómo digo en ese tiempo? Hace tanto. Había pase reglamentado y entonces dije, no voy a poder trabajar y estar en la universidad al mismo tiempo. Necesito ayuda. Y fue cuando decidí contactar a mi papá. Mi idea en mi mente era que como mi papá no le importaba yo, porque tú ya traías el cuento de que no le importa. Exactamente. Sí lo compraste. Sí, claro, totalmente. Yo no lo busqué porque decía, no le importa, no lo voy a buscar. Pero como ya tenía yo la necesidad y sabía que mi mamá no contaba con ella para nada, pues decidí enviarle un correo electrónico. Aquí voy a hacer un paréntesis para explicar por qué tenía ese correo electrónico. Cuando yo tenía 15 años, mi mamá me encerró en mi cuarto para que yo no viera a mi papá cuando me llevó mis regalos de cumpleaños de 15 años. Me encerró para que no nos viéramos y ella recibió los regalos. Mi papá me regaló, me siento tan vieja, me regaló un Walkman. No creo que... Para la música. No creo que... Sí, no, un cassette. Era para cassette, ay Dios, me sentí viejísimo. ¿No? Con audífonos, sí. Tenía radio y tenía cassette. Dios. Pedí eso. Pedí libros y pedí... y pedí los libros, hasta ahí. Y mi papá me regaló un juego de gargantilla y aretes de oro. Mi mamá se quedó el juego de gargantilla y aretes y lo vendió. Y me dejó quedarme con los libros y el Walkman. En los libros venía una tarjeta de cumpleaños. Y en la tarjeta había un post-it. Y en ese post-it había una cuenta de correo electrónico con su contraseña. Entonces, cuando yo me voy de la casa, me lo llevo, por supuesto. Y para contactar a mi papá, fui a esa tarjeta, a ese post-it, y escribí en ese correo electrónico que quería verlo. Y me contestó de inmediato. Y me dijo, nos vemos mañana en mi preparatoria, que estaba cerrada por la cuarentena de la influenza H1N1. Entonces nos vimos ahí y yo me acuerdo que mi mejor amiga me acompañó y estábamos esperando la hora de la cita en una plaza que estaba al lado y me dijo, no estás nerviosa, ¿qué le vas a decir? Y yo le dije, yo le voy a reclamar todos estos años que no se hizo cargo de mí, o sea, ni crea que va a ser tan fácil, que me va a convencer, yo ahorita va a ver, porque él no se ha hecho cargo de mí, según yo en mi mente, ¿no? Yo creía, porque eso era lo que me decía mi mamá. Ahorita va a ver. Y entonces cuando llega la hora, llego a la preparatoria y en la preparatoria hay una... Ay, nunca sé cómo se llama, es como una bahía o una cuneta, no sé cómo se llama, donde entran los autos, ¿no? Sí. Y entonces yo entro y veo a mi papá, que estaba como caminando de un lado a otro. Pero nervioso, yo creo también. Claro. Cuando lo veo, él iba caminando hacia allá, entonces yo lo veo de espaldas. Cuando mi papá gira, me extiende los brazos y se me olvidaron todos los reclamos, yo corrí a abrazarlo. Y de allí me dijo, no, pues, ¿vas con tu mamá? No, pues ya no vivo con mi mamá. Ni siquiera sabía. Ojo aquí, mi papá seguía pagando mi pensión a mi mamá cuando yo ya no vivía con ella. y mi mamá estaba tan convencida, tan segura de la manipulación que me había hecho, que sabía que aunque yo me había ido de la casa, no lo había contactado a él. Y por eso seguía pidiéndole dinero a él con toda la seguridad. Fíjense. Y entonces fue allí cuando me fui con mi papá. Ya me dijo, no, ¿dónde estás viviendo? No, pues que aquí a unas calles de donde... Pues vamos por tus cosas ya mañana. Ahorita ya nos vamos y te vas conmigo. Y desde entonces yo soy muy unida con mi papá. Wow. ¿Y cómo fue reconstruir esa relación? ¿Dirías que fue rápido? ¿Dirías que te diste cuenta de la manipulación de tu mamá rápido? Y antes de eso, con tu padrastro mencionaste la parte en la que él te manoseaba enfrente de ella. Ella nunca... ¿Cuál era la reacción de ella? Nada, volteaba para otro lado. ¿Y nunca llegó a algo más con él? ¿Con el padrastro? Pues, por ejemplo, cuando yo me estaba bañando, abría la puerta del baño según él, como, ay, me equivoqué, ay, no sabía que estabas, pero pasaba con mucha frecuencia, me espiaba cuando yo me cambiaba.
y ese tipo de cosas, hasta que pasó lo de la cuestión del dinero, que fue cuando yo temí, ¿no? Que pasara a algo más, y fue cuando yo me voy de la casa. Wow. ¿Cómo de que temías que pasara algo más por cuestión del dinero? Sí, porque cuando yo entrego a mi mamá los 450 pesos, mi mamá no me creyó que eran 450 pesos nada más. Entonces ella empezó a tacharme de mentirosa. Entonces allí yo platicándolo con mis amigas me dijeron, es que si este tipo te hace algo más, tu mamá no te va a creer, porque ya sentó el precedente de que tú eres una mentirosa. Entonces yo creo que es momento de que tú te vayas, porque allí tu mamá no te va a creer nada. Tú ya no estás segura en esa casa. Ya es momento de salir, y es cuando entonces yo me voy de la casa. Y te vas con tu papá, y ¿cómo fue el reconstruir esa relación? No fue inmediato, no. Me llevé muy bien de inmediato, eso sí, porque fue como, miren, cuando hay amor, se siente como si no hubiera pasado el tiempo. Y mi papá y yo somos muy parecidos. Entonces, cuando empezamos a platicar, por ejemplo, ¿qué tipo de galletas te gustan? O sea, a mi papá y a mí nos gustan el mismo tipo de galletas. Tenemos el mismo top 3 de galletas, ¿no? El mismo. Entonces, se vuelve algo muy curioso porque realmente pasamos mucho tiempo separados. Eso no fue aprendido, sino que está en la genética. Entonces, se siente bien ver ese tipo de coincidencias que nos recuerdan que siempre vamos a estar unidos y que siempre estuvimos unidos, aunque estuviéramos separados, siempre había algo de él en mí, ¿no? Entonces esa parte del amor fue fácil. Lo que fue más difícil fue entender la manipulación de mi mamá. Durante muchos años yo seguí defendiendo a mi mamá porque yo intentaba entender, ¿no? Yo intentaba ser buena hija y comprenderla, y yo pensé, bueno, ella fue madre soltera, tal vez no sé qué haría yo en su situación, ¿no? Y entonces siempre le di el beneficio de la duda. Pero cuando yo me convertí en madre, fue cuando me di cuenta. Fue cuando dije, no, mi mamá a mí me hizo cosas que yo jamás ni loca le haría a mis hijos. Y fue cuando entendí que no era una cuestión de a todos nos crían así, a todas las mamás les pasa lo mismo, todas las mamás son así, es parte de la crianza. No, entendí que era maltrato, entendí que era abuso. Justamente hasta que yo me convierto en madre y me doy cuenta que lo que ella hizo yo sería incapaz de hacerlo. Y entonces es cuando abro los ojos y me doy cuenta que en realidad siempre fui abusada por ella. Y Nina, mencionaste el abuso con tu mamá, te vas a vivir con tu papá, y nos platicaste que tuviste una relación en la cual tu pareja de ese momento abusaba de ti, y que fruto de ese abuso te convertiste en madre por primera vez. No, por segunda Por vez. segunda vez. ¿Cómo es esa historia? O sea, ya saliste de tu casa, estás con tu papá. No sé si nos puedes ir platicando, porque genuinamente quiero entender, porque muchas cosas de las que me estás platicando son la narrativa que utilizaría cualquier político para convencerte que el feminismo es lo que funciona y lo que te hubiera protegido, pero tú me estás diciendo que es diferente. Entonces quiero conocer tu historia y ahorita que nos digas por qué eres un antifeminista. Bueno, sí, yo me relacioné en diversas relaciones. Yo, ¿sabes qué buscaba? Buscaba a mi familia. Yo buscaba volver a tener, desesperadamente quería volver a tener la familia que yo perdí. Ahí es donde me doy cuenta que sí me afectó el divorcio de mis papás, aunque yo creía que no, porque te dicen, cuando los padres se divorcian, los niños pueden bajar de calificaciones, volverse rebeldes, consumir drogas. Yo nunca hice nada de eso, por eso yo pensé que a mí nunca me había afectado. Pero en realidad sí, de un modo que no percibí en ese momento. Yo estaba desesperadamente buscando a mi familia, entonces yo me involucré en relaciones con personas inadecuadas que se convirtieron en relaciones violentas. Yo quedo embarazada y yo decido retirarme de esas relaciones y enfrentar la responsabilidad de ser madre en soledad,
de ser madre soltera. Por eso justamente me da mucha risa cuando luego me dicen a mí, ¿cómo se ve que tú no tienes hijos? Tengo un montón. ¿Cómo se ve que tú no sabes lo que es ser madre soltera y cuánto cuestan los hijos? Yo lo sé porque lo he vivido y es justamente lo que hace que yo hable con tanta fuerza y con tanta confianza de lo que estoy diciendo, porque yo he pasado por allí. Yo sé que es difícil, ser madre soltera es muy difícil, llegar a fin de mes con los gastos es muy difícil, pero nada de eso es justificación para maltratar a los niños. Y Nina, ¿por qué no odiar al hombre? Bueno, porque... De lo que me doy cuenta es que muchas de las cosas que te pasaron fueron a causa del hombre. Claro, porque también fui abusada por una mujer. Yo fui abusada por hombres, yo fui abusada por una mujer. Y la cosa es que si yo me pusiera a hablar del abuso que yo sufrí de los hombres, recibiría todo el apoyo y toda la empatía y todo, claro, eres una sobreviviente, y todas las feministas estarían literalmente lamiéndome las suelas si yo usara esta experiencia que yo tengo para hacer activismo feminista. Pero como también fui abusada por una mujer, no puedo negar el hecho de que la violencia es una cuestión humana, es un fenómeno humano, no es un fenómeno de género. Hay hombres malos y mujeres malas. Y eso es un hecho, no es una opinión. De hecho, es algo de lo que hablo en una de mis conferencias. Dicto una conferencia que se llama Malas Madres, la violencia que el feminismo quiere ocultar. Y allí damos precisamente datos de la prevalencia de la psicopatía femenina, por ejemplo. De cuáles son las manifestaciones de la psicopatía femenina, cuál es la realidad de los datos en las estadísticas de maltrato infantil. Ahí están las mujeres violentas. Entonces no es que haya más hombres violentos, no es que los hombres abusen más, es que las mujeres abusan diferente. Las mujeres abusan en lo oculto, en la familia, en los hijos, en la manipulación del hijo que no va a decir nada. Entonces, por esa razón es que es completamente injusto inclinarse hacia un lado o hacia el otro, pero me doy cuenta que si yo hablara abiertamente del abuso que sufro de los hombres, yo recibo apoyo, pero si hablo del abuso que sufro de la mujer, a mí me mandan a callar. Cállate, eres una traumada, eres una resentida, ya supéralo. Entonces, veo que hay una doble vara. ¿Y cómo vamos a prevenir entonces la violencia que cometen las madres con sus hijos o las mujeres en el entorno de la familia si mandamos a callar a las víctimas? Es ahí donde detecto, aquí es donde hay que darle. Esto es lo que se tiene que hablar, esto es lo que se tiene que hacer visible. Claro que hay hombres malos, pero eso ya lo sabemos. No creo que nadie en su sano juicio se atreva a negar que existen malos hombres. Entonces quiero llegar a ese mismo punto con las mujeres y que podamos juzgar la violencia por la maldad de los actos, por lo horrible que es ser violento, no por ser hombre o por ser mujer. Y oye, Nina, ¿cómo fue pasar de tener estos problemas en tu casa, con tu familia, a pasar a vivir en una situación con tu papá? Creo que es mucho más favorable para ti. O sea, ¿qué cosas empezaste a experimentar igual y te despertabas más tranquila? Podías tener una comida con él, una plática. Mira, yo me acuerdo una vez que mi papá me dijo, vamos a un picnic en mi hora de comida. Y entonces yo preparé la comida, la puse en toppers, me fui con una cobijita, mi sombrilla, y nos fuimos en su hora de comida a tirar a un parque, a comer juntos. O sea, fue una relación completamente diferente porque mi papá sí me quería, mi mamá nunca me quiso. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, fue una relación completamente diferente, fue un choque también, porque el hecho de haber crecido con una madre narcisista te hace creer que no mereces el amor, que no mereces que te quieran. Entonces, es un poco sentirse culpable de sentir cariño o muestras de afecto porque sientes que no te lo mereces. Mi papá me ayudó muchísimo a salir de todos los hoyos en los que yo me metí por estar tomando decisiones conforme a mis carencias y vacíos emocionales. Mi papá me dio así un bonche de libros. Órale. Las mujeres que aman demasiado, de Robin Norwood y de todo ese tipo de ¿cómo se llama esta? Hay una escritora, Melody algo, que escribe mucho sobre codependencia, sobre dependencia emocional, y me dio así, montones de libros. Me dijo, los vas a leer todos.
Y todos los leí. Me dio libros de programación neurolingüística para tener estrategias para superar la ansiedad. No, yo sin mi papá, yo no me verían aquí. No sé dónde estaría yo si no fuera por el apoyo de mi papá. Mi papá me sostuvo y me levantó todas las veces que mi mamá siempre me abandonó después de eso. Nina, nosotros en el podcast tratamos de defender desde nuestra trinchera a la familia, y al más vulnerable de la familia es el bebé en el vientre. Eso es una realidad, y ahorita hay un ataque organizado, como una maquinaria de reloj, que es muy difícil alzar la voz en contra de estos temas, y siempre se van al ejemplo más extremo. Una mujer abusada sexualmente, ¿cómo la vas a obligar a que tenga el hijo con la cara de su abusador? Y es por eso que te quiero preguntar, ¿cómo o por qué? ¿Y cómo fue esa historia de en el momento te enteras que estás embarazada de un abuso, de un abusador, y decides quedártelo? Decides luchar, decides la vida. Quiero entender cómo fue esa toma de decisiones, qué sentiste, qué pensaste. ¿Nos puedes platicar esa historia? Yo no sabía cómo iba a salir de allí, porque a pesar de estar embarazada, yo seguía siendo violada y golpeada, y no contaba con el apoyo de mi mamá. Yo por consejo de mi mamá, fíjense nada más, yo por consejo de mi mamá no le decía a mi papá nada. Ella me decía, no le digas a tu papá, bueno, con decirles que mi mamá me dijo, no le digas a tu papá que te fuiste con esta persona, que ya vives con él, porque me va a dejar de dar dinero. Porque mi papá le daba dinero por mí. Entonces, o sea, ¿eso fue antes de que vivieras con tu papá? ¿O después? Fue después, porque yo viví con mi papá intermitentemente, porque yo seguía yendo a la universidad, entonces donde mi papá vivía me quedaba un poco lejos, entonces vivía con mi mamá. Mi papá le daba entonces dinero a mi mamá como para apoyar mis gastos, y entonces cuando yo me voy con esta persona horrible, mi mamá me dijo, no le digas a tu papá, para que tu papá me siga dando dinero. Y yo, voy a hacerle caso, ¿no? Entonces, no contaba con mi papá. No podía yo allí decirle a mi papá lo que estaba sucediendo, y nada más contaba con mi mamá, que mi mamá, cuando yo llegué con el ojo morado, me dijo, pues no lo puedes dejar por cualquier cosa. Y entonces yo dije, bueno, pues mi mamá no me va a apoyar, ¿no? Me toca aquí aguantar. Entonces, de hecho, yo pienso que mi mamá lo incentivó de cierta forma, porque hubo una ocasión en que mi mamá estaba con esta persona, estaba presente mi mamá, estábamos discutiendo sobre la repartición de las labores del hogar. Y a mí la repartición que me daban me parecía injusta. Entonces mi mamá se metió y me dijo, ¡ay, estoy harta de ti! Y se volteó con él y le dijo, si no le pegas tú, le pego yo. Y a la semana me pegó por primera vez. Y todavía me acuerdo que después de que me pegó, le llamó, lo primero que hizo fue llamarle a mi mamá y decirle, ya le pegué. Así. Bueno, me desvié del tema. ¿Cuál era el tema? El tema ¿Perdón? Después del abuso sexual que sufriste. Sí. Entonces yo estaba completamente sola. Cuando yo me entero que estoy embarazada, es entonces cuando digo, yo no quiero que mi bebé nazca aquí. Yo no quiero que mi bebé vea esto. Yo tengo que encontrar la manera de salir de aquí. Y fue muy difícil porque obviamente yo no trabajaba, no me dejaban salir ni siquiera de casa. Cuando llegaba a salir así como a comprar tortillas me contaban el tiempo. Cuando estábamos de visita, estuvimos ahí como una visita larga con la mamá de esta persona, es cuando yo decido irme. Y le dije, me voy a ir, ya, suficiente. Y él me dijo, sí, vete. Y cuando bajó y se iba a trabajar, le dijo a su mamá, no la dejes salir, enciérrala. Y entonces yo intento salir, ya con mis cosas y todo, yo intento salir y me acuerdo que la señora, que era una señora que no se movía para nada, era coja y corrió, voló a la puerta, no sé cómo le hizo, pero voló y me cerró la puerta con llave. Y me dijo, súbete a tu cuarto, no te vas a ir. Y yo dije, bueno, ok, me subí. Y antes de pasar yo a mi cuarto, pasé al de ella y le volé el teléfono. Y le llamé a una patrulla, les dije, me tienen retenida en contra de mi voluntad.
en la dirección tal, la señora fulana de tal. Y me fueron a sacar. Me fueron a sacar con patrulla. Cuando yo le dije a la señora que me iba, me dejó salir y la patrulla llegó ya así como yo ya afuera. Y le dije a la patrulla, sí, ya me dejaron ir y todo, pero de cualquier manera fueron como a revisar qué show. Y así fue que yo me fui. Yo sé que fue elegir la vida de mi hijo lo que me motivó a salir de ahí. O sea, si yo hubiese abortado, pues yo ahí me hubiera quedado. Y un día me hubieran matado a golpes. Fue gracias a mi hijo y a quererle dar una mejor vida que yo hoy estoy viva y que yo pude salir de allí. Por eso a mí me gusta mucho decir que decir sí a la vida de mi hijo me devolvió la vida a mí. Porque si tuve la oportunidad de salir de ahí, fue gracias a él. Fue gracias a su vida. Hoy, las feministas te dicen, el lobby abortista en general te dice, es hijo de tu violador, es hijo de tu violador. Pero te dicen eso para que te olvides de que también es tu hijo. Y yo pensé, esto es 50-50. 50 del 50 mío. Si yo no lo tengo, voy a dejar que su 50 valga más que mi 50. Y no lo voy a permitir. Quiero que mi 50 valga más que el suyo. Él no es hijo de mi violador. Él es mi hijo. Es mi hijo. Y eso es lo que las feministas quieren que las víctimas olviden, que son sus hijos. No hay ni un solo segundo en este planeta desde que sucedió, no hay un solo segundo en que yo me haya arrepentido. Jamás me he arrepentido de la decisión que tomé. Jamás. Jamás. Tengo al hijo más hermoso del mundo. Y él para mí es un sol. Es un sol porque después de tanta oscuridad, después de tantos desafíos, de no saber qué iba a ser de mí, él llegó a iluminar mi vida. Y eso es algo que por alguna razón las feministas no quieren que se sepa. ¿Perdonaste a este hombre que abusó de ti? Claro. ¿Y lo dejas que vea a tu hijo el día de hoy? No, porque yo tomé la decisión de alejar a mi hijo de ahí. Y así va a ser hasta que él cumpla sus 18. Si él después de eso, él quiere algo diferente, yo lo voy a respetar y lo voy a apoyar. Pero yo he decidido que él crezca de esta manera, lejos de él, por esta situación, que no me parece menor. Pero tampoco hay ningún tipo de interés ni nada, o sea, jamás ha habido nada. Entonces yo simplemente sigo adelante. Pero sí lo perdoné. Sí lo perdoné, que una cosa es perdonar y otra cosa es, ven, te invito a tomar un café. No, nada que ver, ¿no? Pero sí lo perdoné. No tengo ningún odio ni ningún resentimiento. Fue un proceso consciente, hay que decirlo también, es un proceso consciente. No sale de la nada. O sea, no es que llega, ya lo perdoné con los años. No es cierto. Es un proceso consciente. Fue muy difícil para mí hacerlo y de hecho también lo hice con mi madre. Tengo una técnica buenísima, por cierto. Es una técnica muy buena para perdonar. ¿Cuál es? Orar por él. En serio, es bien difícil, ¿eh? A mí me llevó mi tiempo. No es voy a decir, lo perdoné rapidísimo, no. Me llevó mi tiempo, pero decidí orar por él. Pero es un proceso en el que lo escuchas y dices, no lo voy a hacer. Y pasan meses. Y luego dices, bueno, lo voy a intentar. Y vuelven a pasar meses. Y luego dices, ahora sí lo voy a hacer. Y no lo haces y vuelven a pasar meses. Pero yo sufría mucho. Yo lloraba todas las noches hasta quedarme dormida. Y cuando por fin me quedaba dormida, tenía pesadillas. Y sabía que tenía pesadillas porque despertaba durante la noche, hacía esto y despertaba con las manos marcadas, casi abiertas de la tensión. Y un día me harté y dije, ya no puedo, tengo que soltarlo porque esto me está
me está rompiendo. Me acuerdo perfecto del momento porque estaba llorando, para variar, estaba llorando y me levanté, fui al baño, me lavé la cara y me vi en el espejo y viví el momento presente en ese momento y me di cuenta que estaba en mi casa, sola con mis hijos, estaba todo en silencio, todo estaba tranquilo y ahí fue cuando entendí que ya no estaba en peligro. Lo que viví ya no me estaba sucediendo. Entonces, ¿por qué estaba llorando? Por puro recuerdo. Ya no era él maltratándome, ya era yo maltratándome a mí misma, recordando, siempre sufriendo. Y entonces dije, ya no puedo más, lo tengo que soltar. Y lo hice. Recuerdo la primera vez que lo hice. No fui honesta. La primera vez que oré por él y dije, Dios, bendícelo. Lo dije de dientes para afuera, ¿sí? Pero es algo que tienes que hacer continuamente. ¿Dirías que lo que dijo nuestro Señor Jesucristo... ¿Eres cristiana primero? Yo también, católico. Nuestro Señor Jesucristo dijo, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. ¿Dirías que funciona? Funciona completamente. Pero te voy a decir una cosa, hay que bajarle al ego. Difícil. Dificilísimo, porque es el ego el que no te deja. Es el ego el que le hace pensar a uno, mi perdón es de oro y no se lo voy a dar. No se lo merece. ¿Por qué se lo voy a...? Como si el perdón que tú le dieras fuera a cambiar su vida. No, es más, al otro ni le interesa que lo perdones. Le importa un cueno. Claro. Es para ti. Es un proceso para ti. No es para él. Él va a seguir su vida y lo que sea que le tenga que pasar a él, que porque nadie se va de esta vida sin pagar todo lo que hace, no es asunto mío y mi perdón no influye. No influye en absoluto. El perdón es para uno mismo. Es para liberarse de las cadenas. Y definitivamente hay que bajarle al ego porque hay que dejar de pensar que el perdón es para ellos y que ellos son los que no se lo merecen. Eres tú quien te lo mereces. Eres tú quien te mereces vivir en paz. En paz. Y yo no tengo absolutamente ningún problema en decirles no solamente a él que me violó, a mi madre que me maltrató, al tipo que abusó sexualmente de mí cuando yo tenía 6, al tipo que abusó sexualmente de mí cuando yo tenía 9, a todos ellos y a todas esas personas, Dios, lo digo de corazón, que Dios los bendiga. Porque yo no gano nada, no gano absolutamente nada, ni de su sufrimiento, ni de que les vaya mal, yo no gano nada con eso, nada. La primera vez que abusaron sexualmente de ti fue a los 6 años. ¿Y con quién fue eso? ¿Cómo fue? Me mandaron a la tienda, sola. Y en la tienda el señor me dijo, ven, y yo fui. Y él me manoseó completamente y luego me fui y yo no sabía qué había pasado hasta que vi un reportaje de abuso sexual infantil en A Quien Corresponda. Ahí lo vi y yo le dije a mi mamá, eso me pasó a mí y ya fue cuando yo le dije a mi mamá. Y no recuerdo más, en realidad no estaba todavía pequeña, no recuerdo más. Nina, lo que me gustaría saber también es, leías mucho, por lo que nos dijiste. Se ve que eres una mujer preparada y estuviste preparándote. ¿Tuviste contacto alguna vez con las ideas feministas? Autores feministas, autoras feministas. ¿Y desde el principio nunca te hizo clic? ¿Dijiste esto no me late? ¿O desde el principio como que sí hubo ciertas ideas que empezaron a permear en ti, en tu forma de pensar? Pues yo creo que la única que tal vez creí fue que las mujeres se morían por aborto clandestino. ¿Por qué? Porque cuando el aborto se aprueba en la Ciudad de México, yo tenía 16 años y estaba estudiando en una prepa de la UNAM. ¿Eso qué fue, 2006? 2006, sí. Yo era el público objetivo. Claro. En ese momento. Entonces nos regalaron material por montones, ¿no? Folletos de educación sexual y por supuesto de aborto. Nunca fue algo en lo que yo me sintiera cómoda cuando todavía yo no lo racionalizaba como yo soy pro vida, o sea, no, en ese momento no lo entiendes. Recuerdo perfecto que la novia de un amigo de mi novio se había embarazado y me vuelvo a tirar. Yo tenía un novio, ajá, y él tenía un amigo. Y ese amigo embarazó a su novia. Y ese amigo, entre todos sus amigos, pidió dinero para el aborto de su novia. Y yo le dije a él, tú le das dinero y terminamos.
porque yo no voy a apoyar eso, no voy a permitir que tú lo... No puedo ni mirarte si tú apoyas eso, ¿no? Entonces, era algo que se encontraba en mí, pero yo no lo entendía como, yo soy activista pro vida, ¿no? Porque en ese momento, cuando yo estaba en la preparatoria, ser zurdo, ser feminista, es ser lo revolucionario, ¿sí? Eso es hacer lo revolucionario. Y de hecho, por ejemplo, me pasó que mi mamá me dijo una vez, yo pensé que cuando tú entraras a la preparatoria ibas a, no sé, a ser activista en defensa de los osos polares o algo así. Yo dije, ¿por qué pensaste eso? Y me dijo, pues tienes el perfil, no sé, tienes como tienes la personalidad para eso, ¿no? Pero en ese tiempo lo revolucionario era lo zurdo y yo nunca comulgué con eso. Entonces yo dije, no, yo no soy para eso, mírenme dónde estoy ahorita. Pero bueno, ya eso fue años después, porque realmente lo que en ese momento se consideraba revolucionario no comulgaba con mis valores. Pero dices que sí te creíste la parte de que en abortos clandestinos mueren muchas mujeres. Sí, eso yo lo creí en su momento y créanme, sí, tengo que decirlo, en algún momento de la preparatoria llegué yo a decir, bueno, pues no estoy a favor del aborto, claro que no, o sea, es horrible, pero sí, ¿qué tal si lo hace mi amiga y mi amiga se muere? O sea, yo no quiero que se muera mi amiga tampoco, ¿no? Entonces, por un momento me lo creí. Ya para la universidad ya no. Ya para la universidad eso ya no me lo creí. Pero en la prepa todavía como que caí en el cuento porque había mucha propaganda al respecto. Cosa que es mentira. Claro, por supuesto. Pues eso ya me enteré después, como Marta Lamas reconoció haber inflado las cifras de aborto clandestino justamente para acelerar la despenalización del aborto. Y Nina, ¿el feminismo ha ido cambiando? Muchos mencionan que ahorita estamos en la tercera ola del feminismo. Digo, es un tema que no soy el más experto del mundo. Te quiero preguntar, ya como para pasar el tema del feminismo, ¿crees que en algún momento fue necesario? ¿Tuvo algún valor el feminismo? ¿Qué representaba y qué representa ahora? Claro. Porque ahora eres un antifeminista. Claro. Bien, mira, es larga la respuesta. No, adelante. Okay. Mira, si en algún momento fue necesario, sí. No creo que valga la pena negar que no. En algún momento, hombres y mujeres no éramos iguales ante la ley. Las mujeres no tenían los mismos derechos que tenían los hombres, pero como tampoco lo tenían, por ejemplo, los negros. O sea, tampoco era una cosa exclusiva de las mujeres, porque solamente las mujeres sufren. No. O sea, era una cuestión más del contexto quizás político y económico también de las épocas en las que estamos hablando. Así surge, digamos, el feminismo de primera ola con apenas los primeros pensadores de que hombres y mujeres deberían ser iguales, ¿no? Como los escritos de John Stuart Mill o Mary Wollstonecraft, o sea, Olympe de Gouges, ¿no? De que hombres y mujeres tendríamos que ser iguales. Así empieza, digamos, así yo marcaría la primera ola del feminismo como estos escritos, ¿no? Que hay que hacer notar que son escritos tanto de hombres como de mujeres. No es en ese momento una lucha, una idea separatista. Tanto hombres como mujeres se mantienen unidos en la búsqueda de una igualdad de derechos. Para la segunda ola, que se caracteriza por el movimiento sufragista, es válido, digamos, el movimiento sufragista. El problema que tiene es que si ustedes leen el manifiesto de Seneca Falls, van a ver que las sufragistas no culpan a un sistema opresivo, culpan al hombre. Así dice, tal cual. El hombre es el que hace esto, el que nos está haciendo esto. Entonces, desde allí marca la idea de que el hombre es el malo. Ahora, si algo une a todas las olas del feminismo, es el resentimiento contra el hombre. Eso está en todas las olas del feminismo. El problema es que, obviamente, en el contexto en el que se dan el manifiesto de Seneca Falls, donde culpa al hombre, pues no genera un mayor impacto ese resentimiento. Pero el resentimiento se mantiene. Y cuando por fin hombres y mujeres somos iguales, el impacto de ese resentimiento, ahora entonces sí pega. Exactamente. Entonces ahora sí se nota. Entonces, ahora si ustedes leen el manifiesto se van a dar cuenta que los reclamos de esas feministas de hace casi 200 años son los mismos que ahora. Eso no puede ser.
¿Cómo va a ser si las condiciones de vida de la mujer en 200 años han cambiado diametralmente? Entonces, ¿por qué no se actualizan los reclamos? Siguen manteniendo el discurso viejo ahora. Y entonces, en la actualidad se convierte por completo en un discurso rancio, obsoleto, ya no, o sea, que ya ni siquiera tiene cabida en la sociedad en la que vivimos. Les voy a poner un ejemplo facilísimo. Hace 30 años se hizo famosa, era famosísima, a todo el mundo le encantaba la telenovela Mirada de Mujer, ¿no? Y la telenovela Mirada de Mujer tenía esta historia. Ustedes son demasiado jóvenes, no creo que ni sepan qué es, pero es la historia de una mujer ama de casa que se dedicó a sus hijos y el esposo va y le es infiel y entonces ella termina también siendo infiel, pero bueno, el chiste es que es una mujer completamente entregada y dedicada al hogar, ¿no? Y en ese momento, boom, era el boom esa novela. Hicieron un remake apenas, le intentaron volverla a hacer, y cosa que fue un rotundo fracaso. ¿Por qué? Porque la idea de que la mujer se queda en casa y es sumisa y el hombre le es infiel está completamente pasada ya. Eso ya no sucede. La mujer ya no es así. Y los reclamos del feminismo no se han actualizado. Siguen reclamando como si vivieran hace 200 años, están atrapadas en el tiempo. Es que las mujeres somos oprimidas. ¿Dónde? Es que las mujeres no tienen derecho. ¿Dónde? O sea, tú de plano dices, en serio, estas mujeres están atrapadas hace 200 años. Porque la realidad de la mujer hoy es completamente diferente. ¿Cuál es la realidad de la mujer el día de hoy? Hoy la mujer tiene muchos más derechos que el varón. Hoy hay una supremacía de género. Las mujeres están mucho más protegidas hoy en la ley, tanto que se están generando desigualdades en perjuicio de hombres y niños. Esa es la realidad de la mujer hoy. Y no de cualquier mujer, de la mujer feminista, de la mujer malvada, de la mujer que aprovecha el sistema para abusar de otros. Porque, ojo, la mujer sana no necesita leyes sexistas. La mujer sana no necesita una perspectiva de género que le crea solo por ser mujer. Una víctima real no necesita perspectiva de género, porque una víctima real tiene pruebas del daño porque el daño es real. La que miente es la que necesita que le crean solo por ser mujer y sin pruebas. Entonces, realmente ni siquiera el feminismo es para beneficio de las mujeres en general. ¿Qué pasa con las mujeres sanas que tienen esposos, hijos, padres y llega cualquier fulana sin escrúpulos a decir, él intentó violarme y se lo llevan? ¿Qué pasa con esas mujeres? Esas Les mujeres arruinas la vida. Exactamente, también a ellas. O sea, de manera indirecta, por supuesto que la víctima directa es el varón, pero de manera indirecta también hay este sufrimiento de las mujeres que tienen que ver de dónde sacan y cómo le hacen, contratar abogados que son carísimos, que siempre los estafan para poder sacar a su familiar de la cárcel. O sea, es un sufrimiento que al feminismo no le importa para nada. Espera un momento. Familia, les queremos pedir que por favor le den like, compartan y comenten en este video para que pueda llegar a más personas y que se den cuenta de esta valiosa información. Mándaselo a un amigo dentro video. Y, Nina, digamos, yo como veo el feminismo más o menos es, por ejemplo, una nube, la cual utiliza el dolor de las mujeres como un instrumento para conseguir algo. ¿Qué es lo que se consigue a través de la instrumentalización del dolor de la mujer? ¿Para qué la quieren impulsar y quién podría ser la persona que está detrás de esto? Bien, mira, el feminismo es un negocio. El feminismo se hace más fuerte y consigue más dinero público entre más precariedad tenga la mujer, entre más sufrimiento tenga la mujer. Fue justamente una de las razones por las que yo no me incliné al feminismo, porque yo lo que quería era sanar mi dolor y dejar de sentirlo. Pero el feminismo invita a que las mujeres sigan sufriendo, sigan con la herida abierta, porque el feminismo se beneficia de ese dolor. Nadie se beneficia más de una mujer asesinada que el feminismo. Para el feminismo las mujeres valemos más desvividas que vivas. Porque entre más feminicidios hay, más presupuesto se destina a políticas de género. De hecho, si observamos los datos, ahí los tengo en la mano si quieren el dato exacto, está en mi libro, por cierto, pero el feminismo, las cifras de feminicidios en los últimos años, respecto de 2019, se han incrementado más de 400%. En México. Y las
el presupuesto público que se destina a políticas de género desde ese mismo año a la fecha también se ha incrementado más de 400%. Va así. Incrementan los feminicidios, incrementa el presupuesto. A ver, mujeres, no confíen en un movimiento que se hace más fuerte y más rico entre peor te vaya a ti como mujer. O sea, es una verdadera locura pensar que al feminismo le importan las mujeres cuando el primero que va a ir a pararse sobre el cadáver de una mujer a beneficiarse económicamente de él es el feminismo. Justamente hoy hice un video de Citlali Hernández. ¿Qué opinas de ella? Bueno. Es la secretaria de las mujeres, ¿no? Sí, creo que es un bufón. Es un mero bufón. ¿Por qué? Porque ella se la pasa gastando un presupuesto millonario en folletitos de igualdad de género. Cuando en México más del 60% de los feminicidios se relacionan con el crimen organizado. ¿Se puede saber qué va a hacer Citlali Hernández con esa cifra repartiendo folletitos de igualdad de género? ¿Qué va a solucionar? Nada. ¿Ella tiene facultades para mejorar esas cifras de feminicidio? Por supuesto que no. Por supuesto que no, porque se relacionan con el crimen organizado. La Secretaría de las Mujeres y su inútil puesto no sirven para absolutamente nada. No van a ayudar a mejorar la calidad de vida de las mujeres porque la violencia en nuestro país tiene causas reales. Entre ellas, la más importante, que es el narcotráfico, el crimen organizado. Es el principal generador de violencia en nuestro país y es brutal. O sea, en hombres me parece que es el 70% y en mujeres más del 60%, entre el 60 y el 63%. O sea, si realmente a este gobierno feminista le interesara mejorar las cifras de feminicidios, iría a combatir el narcotráfico. Pero no lo hace, ¿no? ¿Qué hace? Se creó una secretaría, puso ahí a Citlali a hacerle al cuento nada más de bufoncita para hacernos creer que el problema es el machismo, que el problema es la misoginia. Y entonces, ¿cuánto presupuesto público se va a destinar para intentar solucionar un problema que no existe en realidad? Porque no existe este problema. A las mujeres en México no las matan por ser mujeres. No, esa es una mentira. Pero a Citlali Hernández le corresponde seguir difundiendo mediante sus folletitos esta mentira para tenernos a todos entretenidos pensando que ese es el verdadero problema, persiguiendo fantasmas que realmente no existen y no se atienda el problema real que es el que genera la violencia, no solamente de hombres, sino también de mujeres. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir y creo que es triste ver cómo, es triste ver cómo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum también en sus discursos va deslizando esta narrativa de becas solo para las mujeres, porque las mujeres se quedaron siempre en la casa y las mujeres. Ya ves que salió a decir que ahora quiere hacer la matria en lugar de la patria. Pero digo, yo escucho ese discurso y digo, qué payasada. También lo escuchas tú y dices, qué payasada. Pero yo quiero saber, porque tú te dedicas a esto, a investigar esto, a ver esto todos los días, ¿ese discurso está funcionando? O sea, si hay personas que lo están haciendo suyo, que tal vez, digo, es como el aborto. Yo creo que ninguna mujer va a abortar porque quiere, pero son manipuladas. Creo que es lo mismo con el feminismo. Es una mujer inclinada por el gobierno, los políticos, etcétera, a volverse feminista. ¿Tú crees que este discurso sí está funcionando el día de hoy? O sea, no funcionando en el sentido de que haga algo bien, en el sentido de que sí tiene muchos miembros, muchos nuevos miembros. ¿Qué opinas? Yo lo que opino no es que funcione y no es que tenga fieles seguidoras. Yo creo que sus fieles seguidoras se reducen a una minoría. Las feministas en realidad son una minoría, puedo clasificarlas, ahorita lo hacemos, pero son una minoría. La gran mayoría de la gente no lo cree, no lo piensa. El problema es que no se atreve a ir más allá. Es allí donde justamente yo decido escribir mi libro. Okay. Porque mi libro, déjenme decirles que originalmente mi libro tenía otro título y ese título era Antifeminismo para principiantes. La editorial me aconsejó que mejor debía ser uno no tan duro, no tan fuerte, ¿no? Uno más suavecito, ¿no? Para que la gente no le tuviera miedo. Y estoy de acuerdo, fue una decisión acertada. Pero eso sí, a mi conferencia, tengo otra conferencia, sí le dejé el nombre,
la intención de esto es, la gente no compra el feminismo, a la gente no le gusta el feminismo, pero tampoco se atreve a oponerse a él. Y es allí donde estamos fallando. Porque de nada sirve que la gente no crea en el feminismo si vamos a dejar que sigan haciendo lo suyo. Y sigan poniendo leyes sexistas, y sigan atropellando los derechos, y sigan generando violencia, y sigan generando desigualdades, porque nosotros no nos atrevemos a posicionarnos abiertamente como antifeministas. Por eso justamente creé este libro, escribí este libro para dar las bases de que el antifeminismo es justo. El antifeminismo es legítima defensa. El antifeminismo no es odiar a las mujeres, el antifeminismo no es ir en contra de los derechos de las mujeres. El antifeminismo en realidad es decir, esto que estamos viviendo, ya no podemos seguir viviendo en el pasado. Miren, las sufragistas ya están muertas y enterradas, ya déjenlas, ya. Es más, las sufragistas eran pro vida y de eso no se agarran las hipócritas, ¿verdad? Pero bueno, ya dejémoslas. Hoy vivimos en un feminismo. Este es el feminismo que tenemos hoy y es una reverenda porquería. Y tenemos que empezar a combatirlo. No podemos decir, bueno, hay mucha gente que lo piensa, el aborto. Oh, pues, no sé. Yo no abortaría, pero... Yo no abortaría, pero... Si a mí no me quiere, interesa tener hijos, así que no es mi problema. Y se alejan por completo de estos temas. Parte del objetivo del libro es darnos cuenta de que estos problemas sí nos afectan a todos. De que de estos problemas vivimos en una sociedad y no son lejanos a nosotros, aunque nos parezcan lejanos a nosotros, y que en realidad se cierne sobre nosotros una amenaza grave, sobre nuestros hijos, sobre la igualdad, sobre el sistema de familia, las desigualdades en sistema de familia, y nadie, absolutamente nadie, está exento de sufrir esos problemas. Entonces, no, el feminismo sí nos afecta. Parece que está muy lejano porque lo vemos en el discurso de la presidenta, pero en realidad está detrás de nuestras espaldas esperando a ver en qué momento caemos. Entonces no creo que funcione realmente, pero creo que lo que hay que hacer es motivar a las personas a alzar la voz, a oponerse activamente y a decir, bueno, sí, estuvo muy bueno tu juego, hasta aquí, ya, le paramos porque las consecuencias se nos vienen desastrosas, y empezar a revertir el daño que el feminismo ha generado. ¿Y cómo nos podemos oponer a? Porque te voy a hacer un ejemplo. El día de ayer fuimos a una posada que se grabó navideña, la posada de Batil en Saludo, y había una mujer abiertamente feminista, pro aborto, todo ese tipo de cosas, que de hecho yo tuve ahí un pique con ella, y ella mencionó que ella no se sentiría con el derecho de decirle a una amiga suya, porque tiene amigas que han abortado, ella no le quitaría ese derecho a ellas. Y muchas veces tratamos, y quiero que me ayudes como a desglosar esto, muchas veces no alzamos la voz en contra de algo porque lo hizo un amigo o lo hice yo. Por ejemplo, es muy difícil para una mujer que abortó abrir una postura en contra del aborto. Genuinamente yo creo que es algo extremadamente complicado porque pues, asimilarías el hecho de que, obligada o no, que yo creo que es obligada, quitaste la vida a tu hijo. Y enfrentar la culpa. Claro, y con el agravante del vínculo, ¿no? Entonces creo que es muy difícil. ¿Cómo le hacemos contracampaña a eso? O sea, ¿cómo podemos ser y cómo las mujeres pueden ser, los hombres, antifeministas? Bueno, tengo que decir que ser antifeminista no es para cobardes. No, para empezar por allí. Llegamos a un punto en nuestra historia en donde tenemos que decidir de qué lado estamos. Tenemos que decidir si somos los cobardes o los revolucionarios. ¿Saben? Todos siempre vemos las películas tipo Los Juegos del Hambre, ¿no? Y las vemos y a todos nos gusta posicionarnos y decir, ay, yo estaría del lado de los buenos, ¿no? La verdad es que la gran mayoría no. La gran mayoría siempre va a estar del lado de los malos. Y es terrible. Ser antifeminista no es para cobardes, porque justamente el feminismo se ha encargado de construir una narrativa de si no estás conmigo, estás en mi contra y eres lo peor del mundo. Entonces vivimos en este tiempo en el que tenemos que decidir entre hacer lo correcto o hacernos los buenitos. De nuevo, el ego. ¿Queremos hacer lo correcto o solo queremos alimentar nuestro ego porque nadie quiere ser tachado de machista? Nadie quiere ser tachado de misógino. A mí ya me importa un carajo, pero a mucha gente no. Yo recibo insultos todos los días. No es algo sencillo de enfrentar. Todos los días recibo insultos. Bueno, yo lo aguanto porque, ay, bueno, miren, ya todo lo que he vivido, ay, miren, los insultos de desconocidas me vienen valiendo. Pero hay gente que no.
hay gente que no es tan sencillo, no es tan fácil soportar ese nivel de odio, porque las feministas odian a las mujeres libres, esa es la verdad. Las feministas odian que la verdad salga a la luz. Por eso son rabiosas y furiosas, porque mediante el diálogo, mediante los datos, mediante el argumento, no pueden sostener su narrativa. Tiene que ser mediante la violencia. Por eso siempre van a ser violentos con los que nos oponemos. Entonces mi llamado es ese, a decirles, no están solos. No están solos. Aquí estoy yo poniendo la cara y recibiendo todo el odio, pero pues entre más seamos, pues más se va distribuyendo. Oigan, échenme la mano, oigan, no me lo dejen todo a mí, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, muchos creadores de contenido con ideas afines a lo que yo digo, pero no se posicionan como antifeministas, así abiertamente, ¿no? Conozco incluso activistas que lidian con estos problemas, pero dicen, ay, no, yo no soy antifeminista, porque eso es revanchismo y la fregada. O sea, entonces, ¿qué es lo que piensas lograr? ¿Qué es lo que piensas lograr si el problema que tienes, la causa de todos tus problemas, no lo piensas enfrentar directo y de frente? Entonces, precisamente para eso es este libro, para eso es el contenido que yo hago, para que la gente vea que lo que ellos están pensando, y han pensado durante mucho tiempo, pero se lo han callado para no quedar como los malos, los machistas, los misóginos y todo, lo pensamos muchísima gente, y que es momento de empezar a hablarlo, de ponerlo sobre la mesa y de quitarles las caretas a estas señoras. Una pregunta. Digamos, sabemos que existe el feminismo y ahora existe también el antifeminismo. Yo de lo que me he dado cuenta a través de estudiar temas y ver cómo funciona un poco la historia, me he dado cuenta que muchas veces caemos en este discurso de tú estás en contra mío, yo tengo la verdad y ellos piensan que tienen la verdad y empieza un conflicto. Es como el tema de derechas e izquierdas. ¿Cuál sería la solución entre feminismo y antifeminismo? O sea, porque creo que todos aquí en la mesa sabemos que existe una verdad, que existe un bien y que existe un mal. Entonces, ¿cuál sería lo natural para la mujer, para que no haya conflicto? Como cuáles son esas cosas las cuales la mujer debería de empoderarse a través de y decir, ya no hay feminista, ya no hay antifeminista, hay mujeres las cuales estamos juntas y unidas por algo. ¿Cuáles deberían de ser esas cosas? Como estoy tratando de decir, como si nos dejamos de enfocar tanto en feminismo y antifeminismo, ¿cuáles son las cosas que unen a los dos? A una feminista y una antifeminista. Te voy a decir una cosa. Es que tú me estás poniendo el plano como si el antifeminismo fuera lo radical. Uh-huh. Y no, en realidad ese es justamente el punto medio. Porque no nos estamos inclinando al machismo, por ejemplo. Okay. No nos estamos inclinando al machismo. Esa es justamente la narrativa de eres antifeminista, estás en contra del feminismo, eres un machista, misógino. No, no es verdad. No, el antifeminismo, de hecho, es muy específico en decir estoy en contra ¿de qué? ¿De las mujeres? No, del feminismo. Es que el feminismo es narcisista también y se siente dueño de la mujer. Y entonces el feminismo pregona, estás en contra del feminismo, entonces estás en contra de las mujeres como si feminismo fuera igual a mujeres. Y no es verdad. Entonces decir estoy en contra del feminismo, es decir, estoy en contra de esta ideología que está generando estos efectos. No estoy en contra de las mujeres, no estoy en contra de los derechos, no estoy en contra de la igualdad, al contrario. Estoy en contra de este feminismo que tenemos, que es una porquería, y de los efectos que está generando, que son una porquería. Entonces, en realidad, el antifeminismo se convierte en un punto medio, pero siempre es un punto riesgoso, ¿no? Entonces, justamente en mi libro, lo que hago es dar 4 principios que deben ser, desde mi punto de vista, los pilares del antifeminismo. Los 4 pilares del antifeminismo serían, primero, tiene que ser el respeto a nuestra humanidad. Porque el feminismo centra sus acciones en la deshumanización de los sectores poblacionales que le estorban. Ejemplo, los fetos. Ejemplo, los hombres. Los hombres ya se encuentran en una etapa de deshumanización. Los fetos llegaron a la última etapa de la deshumanización, que es el exterminio. El hombre está allí, ya está, con la ley Alina está pisando la 5ª etapa. Con las mujeres antifeministas vamos apenas en etapa 2 también. Pero el feminismo hace eso, el feminismo deshumaniza.
Entonces esa es la estrategia del feminismo. Por eso, para combatir el feminismo tenemos que respetar sin excusas la humanidad, respetar el derecho los derechos humanos de todas las personas sin excusas, porque el feminismo se encarga de eso. Sí respetamos los derechos, pero... Muy pragmático. Exacto, pero cuando nacen, pero cuando... No, sin excusas. Primero eso. Luego, entender que hombres y mujeres somos diferentes y debemos apreciar nuestras diferencias. No somos iguales, nunca seremos iguales, pero debemos apreciar nuestras diferencias. Primero, valorar lo que somos, porque el feminismo se ha encargado de hacer que nosotros nos odiemos a nosotros mismos, las mujeres por ser mujeres y los hombres por ser hombres. La feminidad está mal, la masculinidad es tóxica y no. Primero valorarlos nosotros y luego valorar lo que el otro aporta, porque somos complementarios. Entonces, primero valorarnos y luego apreciar las diferencias. Las diferencias que tenemos no nos restan, nos suman. Luego, que debemos ser iguales ante la ley. Así tal cual. Iguales ante la ley. No me vengan a decir, no es igualdad, es equidad. No, es igualdad. Tenemos que ser iguales ante la ley y punto. Así, a secas, como va. Si tú ya le pones algo más a la definición de igualdad, ya no es igualdad. Ejemplo, artículo 4 constitucional. Hombres y mujeres somos iguales ante la ley, pero, ¿qué le agregó Claudia Sheinbaum recientemente? El Estado va a garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres, pero no de los hombres. Entonces ahí ya no es igualdad. ¿Qué puede causar eso? Ese extra. Genera desigualdades. Está por ley que a la mujer se le va a ayudar más que al hombre, tal cual. Eso es lo que dice. El Estado va a garantizar que se le apoye más a las mujeres que a los hombres, punto. Bueno, esto ya no es igualdad. Igualdad es igualdad a secas, punto. Sí. Y último, trabajo en equipo. Hombres y mujeres nacimos para trabajar juntos. Por eso, y siempre me ha parecido maravilloso, que las fortalezas de uno son las debilidades del otro. ¿Por qué? Porque estamos hechos para trabajar en conjunto. El antifeminismo no es una lucha de hombres tampoco. No es una lucha separatista. El feminismo nos quiere separados, divididos, odiándonos, desconfiando unos de otros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Unirnos y trabajar en equipo. Nina, porque muchas personas probablemente, bueno, no muchas, pocas, hay unas resentidas, nos van a decir, están mintiendo, si existe una lucha genuina por el feminismo, porque existen muchas razones por las que debe existir. Me gustaría que desmontáramos juntos y con tu ayuda las más comunes. Por ejemplo, ¿existe brecha salarial? Existe, sí, pero no por los motivos que se dicen. Es una manipulación constante de los datos. Okay. ¿Existe una brecha salarial? Sí. Está en dato duro, ahí está. Sí existe. El dato duro que dices es, los hombres en promedio ganan más dinero que las mujeres. Exactamente. Eso es un hecho. Ese es el dato. El problema es que en estas estadísticas no se considera, por ejemplo, las horas trabajadas o el ramo en el que se trabaja. Porque los hombres suelen preferir, por ejemplo, no sé, ingenierías o cuestiones más tecnológicas, y las mujeres suelen elegir trabajos como maestra de kinder, ¿no? Entonces, lo que gana uno, lo que gana el otro, pues es muy diferente. Hay pocas mujeres incursionando en estos ámbitos. ¿Qué tiene que hacer o qué se tiene que hacer desde el punto de vista de la igualdad? Simplemente que los espacios estén abiertos para quien los quiera. Es decir, que a ninguna mujer se le niegue el acceso a una carrera informática o una carrera en ingeniería, y no lo hay. No existe ese impedimento. Cualquiera puede hacerlo. La cosa es que a las mujeres no les interesa, ¿no? Muchas mujeres trabajan medio tiempo. Muchas mujeres trabajan por fuera también. O sea, entonces se vuelve una estadística que en el dato duro no estamos viendo cuál es la realidad de la vida de las personas. Y entonces dicen, las mujeres ganan menos que los hombres. Aquí viene el invento. Las mujeres ganan menos por el mismo trabajo. Eso no es cierto. Ahí está la mentira. Que de hecho es ilegal en México. Es que es mentira. Eso no es así. Ahí viene la mentira, porque te mezclan verdades con mentiras. Entonces, esa es una mentira así, descarada. Pero el dato es real. Porque no se consideran todos estos factores. Entonces, es importante decir que la brecha salarial es un indicador de libertad. Porque si fuéramos iguales,
Entonces estaríamos obligando a las mujeres a trabajar horas que a lo mejor no quieren trabajar, porque quieren estar con sus hijos, con sus familias. Entonces, entre más libertad tenemos, más desiguales somos. Y estos indicadores como la brecha salarial, o sea, ¿cuántas mujeres trabajan porque quieren y cuántas realmente trabajan porque no alcanza? Entonces, si las mujeres tuvieran la libertad de decir, te quedas con tus hijos o trabajas, bueno, la indicador de brecha salarial se nos va a ir, pero peor, porque a lo mejor nada más trabajan ahí 2 horas al día y para entretenerse. O nada más mientras los niños están en la escuela y después ya no. Porque en su libertad eligen mejor no trabajar y quedarse en casa. Entonces, estos indicadores en realidad se malinterpretan, ¿no? Si existe la brecha salarial, sí. ¿Está mal que exista? No. Porque pensemos, por ejemplo, cuando dan las estadísticas del Día de las Madres, ¿cuántas pobres madres tienen que trabajar para sostener a sus hijos? O sea, entonces, ¿y el indicador de brecha salarial qué onda? ¿Quieres que las mujeres trabajen más? ¿Quieres que las mujeres trabajen igual que los hombres para que el dato de brecha salarial se reduzca? Órale, pero entonces, ¿cómo te va a salir la estadística de cuántas pobres madres solteras tienen que trabajar para mantener a sus hijos? Pues te va a salir que las mujeres no trabajan. O sea, decídete, ¿qué es lo que quieres? También hay una narrativa muy fuerte ahorita en redes sociales. Lo vi de ONU Mujeres, que lo compartió a un cuate mexicano que salió a decir con un video que se me hizo genuinamente malo, quiero conocer tu opinión. A grosso modo el video decía lo siguiente: ¿cuánto debería de ganar una ama de casa por cuidar a los hijos y hacer los quehaceres de la casa? Pone trapear, tanto, puta, salió en un sueldo de 80,000 pesos al mes. En su matemática de que ese amigue hizo. Entonces, yo me puse a reflexionar y vi los comentarios y sí, tienen razón muchas personas. Digo, al final yo creo que son una minoría ruidosa, también eso es cierto. Pero te quiero preguntar, ¿tú crees que una mujer es oprimida si se queda a cuidar a los hijos? ¿Pierde en alguna manera? ¿Gana? ¿En qué manera? O sea, ¿en qué escenarios? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero que nada, déjame decirte que esa cuenta, o sea, quiero yo saber qué trabajadora doméstica gana eso. Oigan, o sea, ¿en serio? Oigan, las trabajadoras domésticas son las que deberían estar diciendo, ay, a ver, que me suban el sueldo, ¿no? ¿Qué onda? Claro. No sé de dónde sacaron esa cuenta, pero bueno, las trabajadoras domésticas son las que tienen que poner allí. No, fíjate, yo soy una fuerte detractora de este término de trabajo doméstico no remunerado. ¿Por qué? Porque cuidar a los hijos no es trabajo, es una responsabilidad. Y es que en eso se centra todo el feminismo, en evadir las responsabilidades de las mujeres. Que los hombres asuman todas las responsabilidades, pero las mujeres ninguna. Cuidar a los hijos es una responsabilidad. No podemos andar por la vida diciendo, el hombre sí debe mantener el hogar, el hombre tiene que ayudar en las tareas del hogar y shalala, pero la mujer no puede lavar platos porque pobrecita. Porque lo que estamos haciendo es incluso infantilizar a la mujer. No estamos viendo a la mujer como un ser humano capaz, inteligente, con habilidades para sobrellevar y enfrentar las responsabilidades de las decisiones que tomó, porque ella también estaba allí cuando decidió ser madre. No me digas que no sabía que se cambian pañales, no me digas que no sabía que se lavan platos. Entonces, creo que es una responsabilidad y nadie te tiene que pagar por cumplir con tus responsabilidades, como nadie tiene que pagarte porque mantengas tu casa limpia, es tu responsabilidad, nadie tiene que darte un peso por ello. Yo creo también que más bien refleja, es un gran reflejo de justamente esas madres que no aman a sus hijos. Porque yo les llamo prostitutas de la maternidad. Así es como yo les llamo a las mujeres que dicen justamente eso. ¿Por qué? Porque es como una prostituta. Pensemos en una prostituta. Ella hace por ti, hombre, lo que hace una esposa o una novia por amor. Y ella, como no te ama, pues a ella la tienes que pagar. Y entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Las madres que aman a sus hijos se responsabilizan de ellas porque es un elemento del amor, la responsabilidad. Cuidar de lo amado y hacerlo crecer y cuidarlo de la adversidad, de lo que le pueda dañar, es un elemento del amor. Entonces, como estas mujeres no aman a sus hijos, lo que les pesa es que no les paguen. Precisamente en ese mismo principio de las cariñosas. Exactamente lo mismo. Oye, yo no te amo, a mí págame. Así son estas señoras, realmente es eso. Y déjenme decirles una cosa, en el momento en el que se le pone una tarifa al cuidado materno, devalúas la maternidad, porque el trabajo que hacen las madres es sumamente importante, no me malentiendan, en serio, es sumamente importantísimo, pero no necesariamente debe tener una comparación monetaria. Claro, hay cosas que no se pueden medir en dinero. Exactamente, y yo creo que eso viene de una sociedad tan materialista
Todo lo queremos medir en dinero. Entonces el trabajo de una madre es importantísimo. Claro que sí, el trabajo que hacen las madres en el hogar es sumamente importante, pero en el momento en el que pones una tarifa, ya lo devaluaste. Sí. Nina, te iba a preguntar, si tú fueras parte del gobierno mexicano, ¿qué medidas tomarías para resolver ese problema entre feministas y antifeministas? O para reforzar ese antifeminismo en México. Bueno, yo creo que lo que se necesita es limpiar tanto la normatividad como las instituciones, limpiarlas del feminismo. No, yo creo que en este punto hay poco sería lo que podríamos agregar. No se trata de agregar, más bien se trata de quitar. Lo que tenemos que hacer es quitar protocolos de perspectiva de género, quitar cosas que son meramente ideología, ¿no? Normatividad como la ley de violencia vicaria, la ley Alina, o sea, más bien yo creo que lo que se trata es de quitar, de sacar el feminismo de las instituciones y de nuestro cuerpo normativo. Yo creo que ese es en lo primero que hay que trabajar. ¿Qué agregaría? Por ejemplo, agregaría legislación en cuanto a denuncias falsas, ¿no? Creo que lo que existe en este momento es insuficiente, ¿no? Hay algunos activistas ahí que sostienen que lo que se necesita más bien es que no haya corrupción y que sí se juzgue a las mujeres, que se siga de oficio. Yo creo que no. Lo único que tenemos actualmente para castigar denuncias falsas es la falsa declaración ante autoridad. Pero a mí me parece insuficiente, porque decir la falsa declaración ante autoridad lo que te dice es que el daño se le hace a la autoridad, porque la hiciste trabajar en vano, porque se ocuparon recursos y se invisibiliza por completo que en una falsa denuncia hay un inocente que pierde trabajo, pierde patrimonio, que pierde su libertad y que en prisión es golpeado, es violado, pierde años de su vida y se invisibiliza ese daño enorme que se le hace a esa persona. Yo sí creo que entonces la falsa declaración ante autoridad se vuelve insuficiente, se queda corta con lo que realmente se tiene que proteger, porque es un delito no grave, por supuesto, no es grave. Mentir a la autoridad no es grave. Por eso se vuelve tan necesario que haya una normatividad para denuncias falsas que visibilice que el daño no se le está haciendo a la autoridad, el daño se le está haciendo a un inocente y es un daño grave. Y otra es que obviamente mediante esa legislación, esa normatividad en cuanto a denuncias falsas, se sancione a quien miente. Porque en la actualidad, si tú pues te acusan falsamente, acabas en prisión, a quien puedes ir a denunciar y te puedes ir contra del Estado, porque el Estado tenía la obligación de investigar y saber que tú no eras culpable y no lo hicieron. Y entonces acá la denunciante, ¿qué? Nada. Contra ella, a ella no le va a pasar nada. Y es importante que empecemos a sancionar a estas mujeres, mayormente mujeres, hay que decirlo, o sea, puede ser cualquiera, tiene que ser leyes neutras, siempre leyes neutras para cualquier persona, pero la mayoría son mujeres y tenemos que empezar a sancionar a esas mujeres que mienten y hacen todo un drama para denuncias falsas. Y otra cosa que agregaría sería custodia compartida. En el caso de los divorcios y la separación en materia familiar, la custodia compartida, me parece que hoy la figura de la pensión alimenticia es completamente obsoleta e ineficiente. Lo único que hace es generar más conflictos en los divorcios. Es inútil, además, pregúntenle ustedes a todas las señoras que reciben pensión alimenticia, todas les van a decir que no le alcanza, que es una miseria, que no sirve para nada. Entonces, tantos problemas y ni siquiera estamos solucionando absolutamente nada. Además, en una sociedad que aspira a que hombres y mujeres sean iguales, la custodia compartida lo que hace es eso, generar igualdad de condiciones tanto en la manutención como en la crianza de los hijos. A mí me parece impresionante, no es cierto, estoy siendo sarcástica, me parece irónica, me parece impresionante que las feministas hoy no se hayan posicionado en contra de la pensión alimenticia, que refuerza estereotipos de género. El padre es el que tiene que pagar, la madre es la que se tiene que quedar con los hijos. ¿Por qué las feministas no se oponen a eso? ¿Por qué las feministas no han salido a decir que los hombres son los que tienen que tener la custodia o mínimo que sea igual? ¿Por qué no lo hacen? Fácil, porque los hijos en realidad se convierten en herramientas para obtener dinero
y para obtener control. Por eso las feministas en eso no se quejan. Al contrario, buscan reforzarlo. ¿Cómo hacemos para que los deudores paguen más o se vayan a la cárcel? Es completamente incongruente con el discurso feminista que sostiene que hombres y mujeres, según ellas, deben ser iguales o que se debe romper con los estereotipos de género. De nada sirve que vayan y se ofendan y se rasguen las vestiduras porque el Chicharito dijo que las mujeres tienen que cocinar y tienen que cuidar a los hijos, si no se van a oponer a la figura de la pensión alimenticia. Porque estás haciendo exactamente lo mismo. O sea, vean nada más el grado de incongruencia. Es como estar en contra de lo que pasa en Israel y Palestina, pero están a favor del aborto. O sea, una incongruencia total. Al final estás ocupando el mismo principio, pero ¿por qué uno te favorece o por qué uno te beneficia? Pues entonces ahí te quedas callada. Bueno, siempre sí queremos estereotipos de género, ¿no? Bueno, siempre sí queremos que las mujeres cuiden, ¿no? O sea, yo lo digo mucho. Miren, las mujeres cuando están casadas no quieren que las manden a cuidar a los hijos porque quieren trabajar. Y cuando están divorciadas no quieren ir a trabajar porque tienen que cuidar a los hijos. O sea... A mí se me hace una locura esto de las denuncias falsas que dices. Sobre todo en España es un problema serio. Aquí en México no dudo que lo sea, sobre todo por temas de leyes que benefician a la mujer y le arrebatan a los hijos y el padre no puede ver a sus hijos 1, 2, 3, 4, 5 años y los hijos no pueden ver a su padre 1, 2, 3, 4, 5 años. Porque tú en tus videos mencionas algo clave. Ver al padre es derecho del hijo, no es derecho del padre ver a su hijo como tal. O sea, el hijo necesita pues, padre y madre. Y es algo que nosotros defendemos todos los días. Ahorita ya nos ayudaste a desmontar un poquito, pues no hay brecha salarial. No existen leyes que favorezcan al hombre sobre la mujer. Al contrario, en el tema de la custodia de los niños generalmente se la queda la mujer, por lo que entendí. Claro, sí, así es. Okay. De hecho, todavía hay códigos que dicen que la mujer tiene la preferencia para quedarse con los hijos menores de 12 años. Y también es, digo, ojalá nunca, pero en caso de una guerra, pues los hombres son los que van a ser llamados a la guerra. Y a ver, está bien, o sea, pues con todo el gusto del mundo, yo creo que cualquier hombre le pregunta a un hombre casado, enamorado de su señora, le va a decir, escóndete, si te van a llevar, yo voy. Y está bien, pero ese es el problema, ¿no? Las dobles varas de medir. Que tú... Claro, y además se merecen el reconocimiento, que eso es algo que el feminismo también les niega, ¿no? Y de hecho esto nos viene desde Simone de Beauvoir. De ella es la máxima representante del feminismo de tercera ola. Ella justamente plantea la situación de en la tribu el hombre es el que debe salir a la guerra y a la mujer se le niega. Entonces el hombre recibe un reconocimiento por ir a la guerra y le es negado a la mujer, pobre mujer. No, el reconocimiento que recibe la mujer es no ir a la guerra. Ese es el reconocimiento que la mujer recibe, porque esa tribu necesita a sus mujeres. La tribu puede darse el lujo de quedarse con poquitos hombres, pero no puede darse el lujo de quedarse con poquitas mujeres porque se extingue. Entonces, el reconocimiento que se le da a la mujer por la labor que hace por sostener la tribu al parir y criar a los hijos es resguardarla del peligro. Pero, ojo, hay que salir a la guerra, hay que salir a conseguir alimento. Esa parte también es importante para preservar la tribu. Por eso al hombre se le da un reconocimiento diferente al que se le da a la mujer. Lo único que siente Simone de Beauvoir es envidia por el reconocimiento que se le da al varón. Y entonces el feminismo actualmente hace exactamente lo mismo. Busca negarle siempre al varón su reconocimiento, su papel, el lugar de honor que debe tener en nuestra sociedad como hombre, como padre, como protector, y lo ridiculiza, lo minimiza, lo feminiza, busca feminizarlo. ¿Y por qué? Simplemente porque tiene envidia y siempre ha tenido envidia del reconocimiento que se le da al hombre. Y se le debe dar, ¿no? Se le debe dar porque las labores que hace, ir y sacrificar la vida, ir y ponerse en peligro para la manutención de su familia o la protección de su nación, merece el reconocimiento. Por eso el feminismo siempre busca destruirlo. Nina, en tus videos mencionas algo que te quería preguntar. Digo, me los aventé. ¿Qué es una parásita? Mira, una parásita, este término de parásita surge precisamente por el término que usan las feministas para llamar a los deudores alimentarios. Ellas les llaman cucarachos, ¿no?
Y entonces, si hay cucarachos y que son unos vil rastreros y hay que decir que no se dice cucaracho, se dice cucaracha, pero ellas lo deforman para decir cucaracho, pues yo dije, yo voy a hacer lo mismo. Vamos a decir parásita, porque tampoco se dice parásita, se dice parásito, pero lo hacemos igual. Además que la parásita tiene justamente, le queda perfecto porque la madre que usa a sus hijos para conseguir más dinero, lo que está haciendo es eso, parasitando al hijo, está depredándolo, no lo está criando, lo está depredando, lo está usando como un pretexto para conseguir más poder o más control o más dinero a través de él. La parásita es una mujer que exige, pero no respeta nada. Quiere la pensión puntualita, que le caiga completa y que no se atrase ni un día, pero cuando se trata de que el niño vea a su padre, ese día no puedo. Es que lo metí a clases de taekwondo con dinosaurios. O sea, 1000 cosas, 1000 pretextos para que el niño no vea al padre. Es incongruente, la parásita es una mujer incongruente porque se llena la boca diciendo, es que yo pido pensión porque es un derecho de mi hijo, y el derecho a convivencia lo pisotea como quiere. Entonces ahí hay una incongruencia total respecto a lo que de verdad es la defensa de los derechos de su hijo. Solo está usando los derechos de su hijo a conveniencia para solo lo que le conviene, que es que le depositen. Y ya. Y por supuesto, la parásita es irresponsable. Siempre está buscando que alguien más se haga responsable de sus hijos. El padre no puede pagar, el abuelo. Esa yo creo que es la característica que mejor deja en evidencia la naturaleza de parásito de estas mujeres, porque así es el parásito, ¿no? O sea, busca otro anfitrión. Este ya se me murió o me voy con otro. El padre ya no puede. A ver, ¿se lo puedo sacar al abuelo? En serio, así hay preguntas de las señoras. Oigan, el papá tiene cáncer o tuvo un accidente de trabajo y ya no puede trabajar. ¿La pensión se la puedo sacar al abuelo, que es un señor de 80 años que vive de su jubilación? O sea, todo lo que sea para que yo no trabaje. He visto incluso TikToks de mujeres hablándoles, digamos, como a las nuevas parejas de sus ex, diciéndoles, mejor ayúdale a pagar la pensión. O sea, la otra mujer se tiene que hacer cargo de los hijos de esta señora, pero no te atrevas a decirle que ella vaya y trabaje para mantener a sus hijos, porque mejor miéntale a la madre, se enoja menos. Oye, Nina, tú como antifeminista, ¿qué opinas de la página azul? ¿Qué opinas de la pornografía? ¿Qué opinas acerca de la prostitución? Mira, yo en esos temas yo tiendo quizás a posicionarme desde un punto de vista más libertario, no tan conservador. Yo quiero pensar que soy conservadora, pero tal vez no soy tanto, ¿no? Yo sí creo que las mujeres deben ser libres de elegir qué hacer con su cuerpo. De verdad. No en el aborto. El aborto no es decidir con tu cuerpo, pero decidir enseñar tu cuerpo, decidir vivir de la prostitución, me parece una decisión que es libre. Si es buena o es mala, bueno, ya estamos entrando en otro tema, ¿no? Si yo pienso que está bien, por supuesto que no. Me parece real. Yo de mi manera personal de pensar, me parece tristísimo que una mujer piense genuinamente que lo mejor que tiene para ofrecer a cambio de una remuneración es su cuerpo, cuando seguramente son mujeres inteligentes y brillantes y que tal vez con un poco de apoyo podrían explorar otros aspectos de su vida, estudiar una carrera, dedicarse a otra cosa y demás. Pero yo creo que si una mujer adulta decide hacerlo así, no está cometiendo un delito, no está afectando a un tercero, bueno, ok, que lo haga. No lo apruebo, no lo haría yo, no lo considero, pero si debería prohibirse, no lo sé. O sea, realmente ahí, para que veas, yo sí soy un poco más del estilo libertario. En quizás de corriente, tal vez más en esos aspectos. ¿No crees que, por ejemplo, creo que una de nuestras posturas que nosotros tratamos de enfatizar es que, por ejemplo, yo sí estaría de acuerdo en completamente bloquear la pornografía, sí, todo tipo de pornografía, porque creo que lo que están haciendo es, le están otorgando lugar, le están dando un mercado a algo lo cual no debería de ser un mercado, es decir, el cuerpo humano.
Entonces, a mí, yo sí me considero más conservador en esta parte, no pudiera... Creo que estás incentivando a que las mujeres y hombres mercantilicen su propio cuerpo. Sí. Entonces... ¿Qué digo? Perdón por interrumpir a los dos. Yo creo que, el punto que dijo Nina, dijo si era bueno o será malo es otra cosa. Y creo que tú estás contestando eso. Yo creo que lo que te invitaría a reflexionar es el hecho de que en México y en el mundo, más del 70% de las trabajadoras sexuales, llámese desde prostitución hasta la página azul, porque creo que toman el video si digo el nombre, ya saben cuál es, son obligadas a. Es decir, existe mucha trata y puede haber una mujer que, como el tema del aborto, que uno diga, no, pues yo conscientemente estoy yendo a abortar, yo conscientemente estoy yendo a abrir una cuenta de página azul. Yo conscientemente estoy yendo, pero son las circunstancias que te arrastraron hasta ese momento, porque el ejemplo que nos pusieron ayer, pues, tal vez esa mujer pensó, porque como es una posibilidad, lo vio viable, nadie la está obligando, pero pues sí te están obligando. El simple hecho de que prefieras vender tu cuerpo por $3 al mes. Es que miren, les voy a decir una cosa. A ver, yo no tengo una postura así firme, ¿eh? No, o sea, no creo que yo les estoy diciendo así como que... Yo digo que... No. La verdad es que de hecho no hablo mucho de esos temas precisamente porque escucho a veces una postura y digo, ay, sí tienes razón. Luego escucho la otra y digo, sí tienes razón. Y entonces ando como... Pues no sé. No tengo yo una postura firme al respecto. Le soy muy honesta. Sí, ahorita que te preguntaste dije, sí. Pero bueno. No, es válido. Vale, yo sí suelo inclinarme más hacia la libertad. Pero no es una postura que yo tenga fija, porque les digo, incluso me pasó apenas en el Festival de la Libertad que estuve, en serio, antes de entrar dije yo, no, es que yo no estoy de acuerdo que en la política se meta a Dios. Entré, escuché la conferencia de Sandra Broncina y dije, me convenció, se caí al otro. Vaya, no soy una persona así como de irracional, ¿no? O sea, si me presentas argumentos, yo los claro, escucharé, los atenderé. No es una postura que yo tenga firme al respecto. Ahora, lo que sí quiero decir también y que creo que también podríamos analizar es el hecho, y es algo con lo que yo trato justamente de visibilizar, es... Nos gusta pensar que todas las mujeres hacen algo porque siempre son víctimas de algo. Pero la verdad es que no. O sea, también hay que decirlo. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa? Hay muchas personas que en sus trastornos la exhibición de su cuerpo, o sea, forma parte incluso del mismo trastorno. No es bueno, no me parece que sea bueno. Una persona sana no lo haría, ¿sí? Pero lo hacen. O sea, yo a lo que voy es... No todas las mujeres son siempre víctimas. Por ejemplo, me planteabas ahorita, muchas son obligadas a... Sí, claro, por supuesto. Obviamente, ese es otro tema. Porque ahí se está cometiendo un delito, ahí se está atropellando los derechos y las libertades de otras personas. Estoy hablando del caso hipotético de todos aquí somos adultos y todos somos libres, que tal vez sea la minoría. Pero cuando una mujer gana más enseñando su cuerpo que tal vez siendo ingeniera, siendo médica, siendo doctora, siendo abogada. Es horrible. ¿En dónde quedó la sociedad? ¿No? ¿Dónde está el sistema también? Exactamente. Pues es una cuestión allí que ya incluso se empieza a inclinar hacia temas económicos, ¿no? Y a ver, y es que no lo vamos a negar, no por algo le dicen el oficio más antiguo del mundo. O sea, es que... Pues, es que nosotros tenemos muchos roces con el libertarismo, precisamente por eso, porque... Digo, otro ejemplo, hay industrias de guerra que cuando se anunció la guerra de Palestina e Israel, bueno, ni guerra, el genocidio, exacto, subieron sus acciones 50-60% y muchas personas eran millonarias con la sangre, ¿no? Son de esas cosas que hasta yo volteo a ver lo que estoy diciendo y sueno mucho a Marx, porque él estaba en contra de capitalizar a la sangre humana. Y es algo contra el que también yo estoy en contra. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Yo creo que todos estos problemas empiezan cuando nosotros ponemos una raya. Y decimos, este es un bando, este es otro. Vamos a agarrar las ideas. Como decías, nos acusamos mutuamente de tú eres el bueno, tú eres el malo. Y yo creo que es tal vez la falsa dicotomía de solo hay dos caminos y no hay un montón de matices que podamos analizar. O sea, yo, por ejemplo, miren, ahí sí para que vean, no me preguntan sobre la guerra entre Israel y Palestina, porque puedo decir o sea, yo en esos temas a veces estoy en un punto en el que todos me tiran.
¿no? Porque ni quedas bien con uno ni quedas bien Sí, con es el otro. complicado. Sí, Te sí, es pone- muy complicado. pero porque la narrativa te pone en esa situación, o sea, Ujú. realmente no es que sea así, no tendría que ser tan complicado, pero es que la narrativa de los bandos, la izquierda, la derecha. Como si fuera partido de fútbol. Exacto, o sea, o estás conmigo o estás en mi contra, pues se vuelve a veces un poco difícil poder decir, no puede uno decir nada porque lo van a tachar de o de zurdo o de woke o de antisemita o de, mire, mejor uno ya no dice nada. Yo de mi parte, yo lo que digo es que hay muchos matices que analizar respecto a muchos temas. Justamente hablando de esto, hay un tema bien interesante, que esto me hace muy interesante. ¿Tú qué opinas acerca de, como antifeminista, qué opinas acerca del Islam? No. Yo creo que el Islam es, y fíjense, leí un artículo, mira, de hecho también viene en mi libro, leí un artículo de una maestra, una profesora de la Facultad de Derecho, donde realmente se esforzaba mucho por tratar de hacer pasar al Islam como feminista. Y objetivamente no lo es. O sea, esa es la verdad. Yo creo que el feminismo apoya el Islam nada más por tirarle al cristianismo. Nada más, nada más. Porque realmente, ¿cómo va a ser posible que proclames por un lado que debes tener derecho a matar a tu hijo en el vientre y por otro lado digas, es libertad taparme el cabello, pero porque si no lo hago me agarran a pedradas? O sea, vamos, llegamos a un punto con las feministas en el tema del Islam en el que uno tiene que preguntarse si estas mujeres son objetivamente locas. Lo digo, o sea, no lo digo como insulto, de veras, no lo digo como insulto, lo digo en serio. Lo digo, tenemos que analizar seriamente. Estas mujeres creo que tienen serios problemas en su mente, realmente, porque no es posible de plano ver tanto nivel de incongruencia, tener tanto odio, estar tan cegado por el odio hacia el cristianismo que prefieres tú misma rebajar los derechos que tanto trabajo supuestamente te costó ganar. Que eso tampoco es verdad, ¿eh? Tampoco. El feminismo no consiguió derechos para nada. Eso es mentira. Se apropió de todo, que es otra cosa. Pero no. Entonces, bueno, aquí lo que pasa es más bien que existe un odio brutal hacia el cristianismo y van a defender lo que sea con tal de arrancar esas bases y esos principios cristianos. Nina, hay dos preguntas que le hacemos a todos los invitados. Voy a cambiar una un poco para que tenga un poquito más de sentido con la plática. Es la primera vez que hacemos este cambio. Nina, si todas las mujeres mexicanas pudieran escucharte el día de hoy, ¿qué mensaje les darías? El poder no viene de afuera. Nuestro poder como mujeres viene de adentro. Y el poder que nosotros tenemos es tomar la responsabilidad de nuestras vidas. No podemos dejar que el feminismo haga por nosotros o culpar de todo lo malo que nos pasa al patriarcado. El poder de cambiar nuestras vidas y de hacer de ellas exactamente lo que nosotros queremos está en nuestra habilidad de hacernos responsables de nuestra vida. El día que cada una de las mujeres de este país decida tomar entera y absoluta responsabilidad sobre su vida y dejar de culpar al patriarcado, al ex, a su papá, a su mamá, a quien sea, por lo malo que le pasa en esta vida, ese día esas mujeres van a tener verdadero poder. Y Nina, la segunda pregunta es, ¿quién es la persona más increíble que has conocido en tu vida? Ay, la persona más increíble que he conocido en mi vida. ¿Que la haya conocido en persona? Sí. Definitivamente la persona más increíble que he conocido en mi vida es mi papá. Es mi papá. Él pasó por mucho. Y se repuso a todo. Él, a pesar de haber sufrido también sus propios dolores durante el proceso de la obstrucción, el tiempo de la obstrucción, él logró mantenerse firme para cuando yo lo necesité. Cuando yo lo necesité, él siempre estuvo allí. Él nunca me dio la espalda. Mi papá trabajó semanas completas, hacía turnos dobles seguidos para tratar de sacarme adelante cuando yo estaba más vulnerable. Él es la persona más increíble. Tu papá, le mandamos un caluroso abrazo. Buen hombre. Sí, la verdad sí. Mi papá sí.
Y también me dio dirección. También me dijo, ¿qué estás haciendo con tu vida? Es momento de que te detengas y armes. Me dio las herramientas. Cuando digo me dio el montón de libros, se dice fácil porque la gente no valora los libros, pero cuando él me dio los libros, se me dio montones de herramientas, un montón de aprendizaje para poder recuperar mi vida. En serio, yo de verdad no estaría yo aquí, no sería yo la persona que soy si no fuera por el apoyo y el sostén de mi papá. Y en esto quiero redondear y decir, el papel de los padres en nuestra sociedad es fundamental. No podemos vivir quitándole ese honor, ese valor, diciéndoles a los padres que son los cacas, que son los cucarachos. No. Los padres en nuestra sociedad son los líderes de nuestros hogares. A mí no me sacó adelante una mujer, a mí me sacó adelante mi padre. A mí, yo, la mujer que hoy soy, con la fuerza y la determinación que yo tengo, a mí me la sostuvo, me la propició, me la generó, fue mi padre. Fue mi padre el que me la enseñó. Yo hoy, muchos de los dichos que yo digo y muchas leyes que guían mi vida, mi padre me las dijo. Nuestra sociedad necesita padres fuertes para poder criar mujeres fuertes. Yo no estaría aquí soportando todo lo que soporto si no fuera por mi padre. Los padres son importantes. Por favor, hombres y mujeres, apreciemos el valor de la paternidad. Generalmente cuando acabamos los podcasts, Nina, decimos ciertas palabras para la gente. Creo que acabas de cerrar el podcast perfectamente. Me queda agradecerte. Muchísimas gracias por venir hasta acá, por regalarnos más de 2 horas de tu vida. Lo aprecio mucho y creo que lo que haces tiene un gran valor. Invito a todas las personas, desde el principio ya aparecieron en las redes, pero otra vez vuelven a aparecer en pantalla. El link de tu libro también está aquí y muchísimas gracias, Nina. Sí, no, muchísimas gracias a ustedes y pues estamos a la orden, a seguir trabajando juntos para hacer de este mundo un mejor lugar para todos. Gracias, Nina. Gracias. Familia, viva Cristo Rey, vivan los hombres, vivan las mujeres, vivan las familias. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.